Hay personas que viven cansadas sin entender exactamente por qué. No están en guerra. No lo han perdido todo. No viven una tragedia constante. Y sin embargo se sienten agotadas. Agotadas por pensar demasiado. Agotadas por compararse. Agotadas por preocuparse por cosas que no pueden controlar. Agotadas por un ruido mental que nunca se apaga. Lo curioso es que muchas veces el problema no está afuera. No está en el clima. No está en la economía. No está en la opinión de los demás. No está en lo que pasó ayer. El problema está en la forma en la que la mente interpreta la realidad. Los estoicos entendieron esto hace siglos. Mientras la mayoría buscaba cambiar el mundo para sentirse mejor, ellos hicieron una pregunta mucho más incómoda y mucho más poderosa. ¿Qué pasa si el sufrimiento no viene de lo que ocurre, sino de cómo lo juzgas? Esa idea cambia todo, porque si el problema está solo en el exterior, eres una víctima permanente de las circunstancias. Pero si gran parte del problema nace en tus interpretaciones, entonces también existe una salida. Y ahí entra el estoicismo. No como una filosofía para parecer inteligente, no como frases bonitas para publicar en redes, sino como una disciplina mental, una forma de pensar que te obliga a ver con claridad, a soportar lo que no controlas y a corregir lo que sí depende de ti. Hoy vamos a hablar de 7 trampas mentales que arruinan la vida de millones de personas. 7 formas de pensar que parecen normales, pero que poco a poco destruyen la paz interior, la fortaleza y la libertad. Y lo más importante, vamos a ver cómo el estoicismo las destruye. No con motivación vacía, no con optimismo ingenuo, sino con una verdad más dura. La realidad no siempre será amable contigo, pero tu mente puede volverse más fuerte que cualquier golpe. Empecemos. Trampa mental número 1. Creer que la vida debería salir como tú quieres. Esta es una de las trampas más comunes y también una de las más destructivas. La mayoría de las personas vive con una expectativa secreta. Esperan que las cosas salgan bien. Esperan que el esfuerzo garantice el resultado. Esperan que los demás sean razonables. Esperan que la vida recompense lo correcto y castigue lo incorrecto de forma inmediata. Y cuando eso no ocurre, aparece la frustración. No porque el hecho en sí sea insoportable, sino porque en el fondo creían que no debía pasar. Creían que el tráfico no debía existir, que la traición no debía ocurrir, que el rechazo no debía aparecer, que el error no debía tocarles a ellos. Pero la vida no firmó ese contrato. Nunca prometió comodidad. Nunca prometió justicia instantánea. Nunca prometió que tus planes serían respetados. Y aquí aparece una de las mayores fortalezas del estoicismo. El estoico no vive esperando que el mundo obedezca sus deseos. Vive entendiendo que el mundo tiene su propia naturaleza. La gente será torpe a veces. Habrá retrasos, habrá pérdidas, habrá malentendidos, habrá días malos, habrá personas desagradecidas. Marco Aurelio practicaba algo muy poderoso. Antes de comenzar el día, se recordaba a sí mismo que iba a encontrarse con personas difíciles, egoístas, envidiosas y groseras. No lo hacía para deprimirse, lo hacía para no sorprenderse. Porque gran parte del sufrimiento humano nace de una frase silenciosa. Esto no debería estar pasando. Pero sí debería, en el sentido de que forma parte de la realidad posible. Puede pasar. Ha pasado siempre. Y volverá a pasar. Cuando aceptas eso, ocurre algo extraño. No te vuelves débil, te vuelves estable. La expectativa exagerada desaparece y con ella desaparece también gran parte de la ira. Piensa en esto. 2 personas pierden una oportunidad importante. La primera dice,
no puede ser, esto es injusto. Después de todo lo que hice, esto no debía pasarme. La segunda dice, hice lo que pude. El resultado no me pertenece por completo. Ahora me toca responder bien. Ambas vivieron el mismo hecho, pero solo una queda destruida por dentro. La otra siente dolor, sí, pero no se rompe, porque no esperaba inmunidad frente a la vida. Esperar una vida sin obstáculos es una receta segura para vivir enfadado. En cambio, esperar dificultad no te hace pesimista, te hace realista, y el realismo sereno vale más que el optimismo ingenuo. El estoicismo no dice que disfrutes el fracaso, dice que dejes de actuar como si el fracaso fuera una violación del orden natural. No lo es. Forma parte del juego. A veces haces todo bien y aún así pierdes. A veces eres honesto y te engañan. A veces amas y no eres correspondido. A veces te preparas y no te eligen. La pregunta no es si eso va a pasar. La pregunta es qué tipo de mente tendrás cuando pase. La persona frágil se escandaliza. La persona estoica se recompone. Y eso destruye la primera trampa. Dejar de esperar, una realidad hecha a tu medida. Aceptar la vida como es. Y desde ahí, actuar mejor. Trampa mental número 2. Querer controlar lo que no depende de ti. Si la primera trampa genera frustración, esta genera ansiedad. Porque la ansiedad, muchas veces, no es más que el intento desesperado de controlar lo incontrolable. La opinión de los demás, la reacción de una persona, el futuro, la economía, el pasado, la suerte, la enfermedad, la forma en que serás recordado. Epicteto construyó gran parte de su filosofía sobre una distinción que parece simple, pero cambia la vida. Hay cosas que dependen de ti, y hay cosas que no. Dependen de ti tus juicios, tus decisiones, tu esfuerzo, tu disciplina, tu forma de responder. No dependen de ti el clima, la fama, la muerte, el éxito absoluto, el comportamiento ajeno, ni el resultado final de muchas de tus acciones. El problema es que la mayoría vive con la energía mal distribuida. Se obsesiona con lo externo y descuida lo interno. Quiere controlar la respuesta del otro, pero no controla su propio impulso. Quiere asegurar el futuro, pero no puede sostener una rutina 2 semanas seguidas. Quiere evitar toda incertidumbre, pero la incertidumbre es parte de estar vivo. Y cuanto más intenta dominar lo que no puede, más débil se siente. Porque la mente se desgasta luchando contra una pared. Piensa en alguien que publica algo en redes y luego pasa horas mirando reacciones. Ya no vive según su criterio. Vive atrapado en la percepción ajena. O alguien que entra a una reunión y quiere controlar cómo lo verán todos los presentes. Es imposible. No puede entrar en cada mente y acomodar cada opinión. Entonces se vuelve artificial. Se tensa. Se desconecta de sí mismo. Y termina perdiendo exactamente lo que quería conservar. El estoicismo corta este problema de raíz. Te obliga a preguntar una y otra vez, ¿qué parte de esto realmente está bajo mi control? Si puedes actuar, actúa. Si puedes mejorar, mejora. Si puedes prepararte, prepárate. Pero si no depende de ti, no entregues tu paz a eso. Esto no significa volverte pasivo. Significa volverte preciso. Un arquero puede entrenar su técnica, su postura, su concentración, su respiración y la forma en que suelta la flecha. Pero una vez que la flecha sale, hay viento, distancia, movimiento, azar. El arquero estoico hace todo lo posible por apuntar bien, pero no destruye su mente porque el viento exista. La persona moderna hace lo contrario. Se olvida de entrenar y luego entra en pánico por el viento. Quiere controlar el resultado sin dominar el proceso.
y así vive agotada. Cada vez que sufres intensamente por algo, conviene hacer esta prueba mental. Pregúntate, ¿qué parte de este problema me corresponde? ¿Qué parte puedo trabajar hoy? ¿Y qué parte solo estoy intentando dominar porque me da miedo aceptarla? Esa pregunta separa al esclavo del libre, porque quien necesita controlar todo, termina controlado por todo. El estoico, en cambio, concentra su energía donde sí puede producir transformación. Y ahí aparece una forma distinta de poder. No el poder de dominar el mundo, sino el poder de no depender de él para estar en paz. Trampa mental número 3. Vivir buscando aprobación. Esta trampa es silenciosa, y por eso es tan peligrosa. Muchas personas jamás admitirían que viven buscando aprobación. Dirán que solo quieren caer bien, que solo quieren ser valoradas, que solo quieren encajar. Pero detrás de esas expresiones suele esconderse una dependencia profunda. La necesidad de ser aceptado, la necesidad de ser visto, la necesidad de gustar, la necesidad de recibir una señal externa que confirme que uno vale algo. Y ahí empieza la prisión. Porque si tu valor depende de la mirada ajena, entonces nunca te perteneces por completo. Tus decisiones dejan de ser tuyas. Tu identidad empieza a adaptarse al entorno. Te vuelves una versión negociada de ti mismo. Dices lo que esperan. Callas lo que piensas. Postergas lo que deseas. Imitas lo que funciona. Te editas constantemente para no incomodar. Y sin darte cuenta, construyes una vida aprobada por otros, pero vacía para ti. Marco Aurelio insistía mucho en algo. No gastes el poco tiempo que tienes pensando demasiado en lo que otros piensan de ti. Porque además, seamos honestos, la mayoría de las personas está demasiado ocupada pensando en sí misma. Esa es una verdad liberadora. No eres el centro del universo ajeno, tanto como imaginas. Y aún así, sacrificas paz intentando administrar opiniones que cambian todo el tiempo. Hoy alguien te admira. Mañana te critica. Pasado mañana ni siquiera se acuerda de ti. Entonces, ¿vas a construir tu vida sobre algo tan inestable? El estoicismo responde con firmeza. No. Tu tarea no es gustarle a todo el mundo. Tu tarea es vivir con integridad. Eso significa actuar de acuerdo con tus principios, aunque no siempre recibas aplausos. Porque los aplausos pueden premiar la superficialidad. Pero la conciencia no miente. Séneca lo entendía bien. Una vida buena no es la que recibe más aprobación. Es la que puede sostenerse frente al juicio interno. La que por la noche puede decir, hoy actué con dignidad. Hoy no traicioné lo esencial. Hoy no me vendí por aceptación. Eso vale más que cualquier validación momentánea. La búsqueda de aprobación también te vuelve débil en los vínculos, porque empiezas a temer el rechazo más que la falsedad. Prefieres agradar antes que ser sincero. Prefieres mantener la imagen antes que defender la verdad. Prefieres que no se enojen contigo, aunque eso signifique callar lo necesario. Pero una vida construida sobre aprobación es una vida sin columna vertebral. Y tarde o temprano eso se paga. Se paga con resentimiento. Se paga con cansancio. Se paga con una extraña sensación de estar desapareciendo dentro del personaje que uno creó. El estoico rompe esta cadena recordando algo básico. Tu valor no aumenta cuando te elogian, y no disminuye cuando te critican. El elogio puede ser agradable, la crítica puede ser útil, pero ninguna de las dos debe convertirse en tu dueño. Escucha, evalúa, corrige si corresponde. Pero no te entregues, porque el día que tu autoestima dependa del aplauso, también dependerá del silencio. Y eso es peligrosísimo.
La libertad interior empieza cuando te atreves a decepcionar expectativas ajenas para ser fiel a lo verdadero. No por rebeldía vacía, no por orgullo, sino por respeto a tu propia alma. Trampa mental número 4. Creer todo lo que piensas. Esta trampa es más profunda de lo que parece. La mayoría de las personas cree que pensar algo es casi lo mismo que comprobarlo. Piensan, seguro salió mal por mi culpa. Esa persona me mira raro, debe estar juzgándome. Ya es tarde para mí. Nunca voy a cambiar. Todo me sale mal. No puedo con esto. Y como la mente lo dijo con suficiente intensidad, lo aceptan como verdad, pero no todo pensamiento merece confianza. De hecho, muchos pensamientos son reacciones automáticas, interpretaciones apresuradas, exageraciones emocionales o viejos guiones mentales repitiéndose en segundo plano. Aquí el estoicismo es brutalmente lúcido. No te dice que ignores tu mente, te dice que la examines. Epicteto enseñaba que no son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre las cosas. Eso significa que entre lo que ocurre y lo que sientes hay una capa intermedia. La interpretación. Y esa interpretación puede ser falsa, parcial o inútil. Imagina que alguien tarda en responder un mensaje. El hecho es simple. No respondió todavía, pero tu mente agrega una novela completa. Está molesto. Ya no le importo. Hice algo mal. Seguro me está evitando. Todo eso nace sin pruebas. Y aún así el cuerpo reacciona como si fuera real. Aparece ansiedad, aparece inseguridad, aparece enojo. No por el hecho, sino por el relato. El problema es que pocas personas frenan a tiempo. Pocas dicen, un momento, ¿esto que estoy pensando es verdad o solo es una interpretación? El estoico entrena justamente esa pausa. No se fusiona de inmediato con lo que piensa. Observa, distingue, cuestiona. Eso requiere madurez, porque el ego ama la inmediatez. Quiere reaccionar ya, quiere defenderse ya, quiere concluir ya. Pero muchas veces la mente está cansada, herida o asustada, y una mente así no siempre ve bien. Por eso Marco Aurelio se hablaba a sí mismo constantemente en sus meditaciones, no porque estuviera perdido, sino porque sabía que la mente necesita ser educada, necesita orden, necesita corrección, necesita recordar lo real. Cuando la mente dice, esto es insoportable, el estoico responde, ¿insoportable o incómodo? Cuando la mente dice, todo está arruinado, el estoico pregunta, ¿todo o solo una parte? Cuando la mente dice, no puedo, el estoico investiga. ¿No puedo realmente o no quiero sentir el esfuerzo? Eso no es positivismo, es precisión. Y la precisión libera. Porque una vida gobernada por pensamientos automáticos se vuelve caótica. En cambio, una vida gobernada por examen interior adquiere firmeza. No eres cada pensamiento que aparece. No eres cada miedo. No eres cada impulso. La mente produce contenido constantemente. Tu tarea no es obedecerlo todo. Tu tarea es elegir qué merece autoridad. El estoicismo destruye esta trampa al enseñarte a convertirte en juez de tus interpretaciones, no en esclavo de ellas. Y eso en tiempos donde la gente cree todo lo que siente y todo lo que piensa, es casi un superpoder. Trampa mental número 5. Huir de la incomodidad todo el tiempo. La mente moderna ha sido entrenada para una obsesión, evitar la incomodidad. Todo debe ser rápido. Todo debe ser agradable. Todo debe sentirse bien. Todo debe dar recompensa inmediata. Si algo exige paciencia, se abandona. Si algo duele un poco, se evita. Si algo incomoda al ego, se posterga.
Si algo requiere esfuerzo sostenido, se reemplaza por distracción. Y así se forma una persona aparentemente libre, pero interiormente débil. Porque quien no tolera la incomodidad no puede crecer, no puede construir disciplina, no puede profundizar vínculos, no puede aprender de verdad, no puede sostener una meta grande, no puede atravesar una crisis con dignidad. El estoicismo va en dirección opuesta. No glorifica el sufrimiento por sí mismo, pero entiende que la incomodidad es parte inevitable del desarrollo humano. Aprender incomoda, decir la verdad incomoda, cambiar hábitos incomoda, poner límites incomoda, entrenar incomoda, empezar de nuevo incomoda. La persona débil interpreta esa incomodidad como una señal para detenerse. La persona estoica la interpreta como parte del proceso. Séneca practicaba la austeridad voluntaria en ciertos momentos, no porque odiara el placer, sino porque quería recordar que podía vivir con menos. Podía soportar la carencia. Podía dormir de manera simple. Podía comer sin lujo. Podía atravesar periodos duros sin colapsar. Eso construye una fuerza inmensa, porque quien depende demasiado del confort se vuelve frágil ante cualquier cambio. Y la vida cambia. Siempre. A veces pierdes dinero. A veces cambian tus rutinas. A veces llega una enfermedad. A veces algo que dabas por seguro desaparece. Si tu estabilidad depende de que nada te incomode, entonces vivirás aterrorizado. Pero si entrenas la capacidad de soportar, te vuelves más libre. Piensa en cuántas vidas se arruinan, no por falta de capacidad, sino por incapacidad de sostener el malestar necesario para transformarse. Muchos quieren un cuerpo fuerte, pero no toleran entrenar con constancia. Quieren paz mental, pero no toleran sentarse en silencio. Quieren relaciones sanas, pero no toleran conversaciones difíciles. Quieren éxito, pero no toleran la repetición aburrida del trabajo serio. Entonces persiguen resultados sin aceptar el precio. Y eso no funciona. El estoico aprende a hacer amistad con cierto grado de dificultad. No la busca por morbo. No se vuelve un mártir. Simplemente deja de huir de todo lo que no es cómodo. Esa capacidad cambia por completo la forma de vivir. Ya no preguntas todo el tiempo, ¿esto me gusta? Empiezas a preguntar, ¿esto me fortalece? Esa pregunta es más madura, más poderosa, más peligrosa para la mediocridad. Porque muchas cosas buenas no se sienten bien al principio. Y muchas cosas placenteras te debilitan con el tiempo. La incomodidad no siempre es una enemiga. A veces es la puerta a una versión más sobria, más fuerte y más libre de ti mismo. Trampa mental número 6. Creer que necesitas más para estar bien. Más dinero, más reconocimiento, más atención, más estatus. Más cosas, más logros, más validación. La mente humana tiene una capacidad casi infinita y para desplazarse hacia un nuevo deseo y convencerte de que ahora sí, cuando consigas eso, vas a sentirte completo. Pero rara vez ocurre, porque no estás resolviendo una necesidad real. Estás alimentando una lógica interna de carencia. La lógica del todavía no alcanza. Y esa lógica nunca termina. Cuando tengas cierto ingreso, querrás más. Cuando recibas cierta atención, querrás sostenerla. Cuando logres un objetivo, sentirás el vacío unos días después y necesitarás otro. No porque esté mal progresar, no porque esté mal ambicionar, sino porque convertir el exterior en fuente principal de plenitud es un error estructural. Séneca decía que es pobre no quien tiene poco, sino quien desea infinitamente más. Eso golpea directo al corazón del problema. La pobreza interior no siempre se ve en la billetera.
A veces se ve en la incapacidad de sentirse suficiente con lo necesario. Y alguien puede tener mucho y vivir con mentalidad de escasez permanente, siempre comparándose, siempre corriendo, siempre midiendo su valor por lo que acumula. El estoicismo no te dice que renuncies a mejorar tu vida, te dice que no pongas tu paz en manos de lo que puedes perder. Puedes disfrutar el dinero, pero no adorar el dinero. Puedes disfrutar el reconocimiento, pero no depender del reconocimiento. Puedes trabajar por el éxito, pero no convertir el éxito en tu identidad. Porque todo lo externo es inestable. Hoy está, mañana no. Entonces, ¿qué tipo de riqueza busca el estoico? Busca riqueza de carácter, capacidad de gobernarse, capacidad de vivir con sobriedad, capacidad de agradecer lo suficiente, capacidad de no vender su alma por una ventaja temporal. Eso genera una sensación muy distinta de bienestar. Ya no vives desde el hambre constante, vives desde la suficiencia. Y desde ahí, curiosamente, puedes construir mejor. Porque quien actúa desde la desesperación suele tomar malas decisiones. Acepta trabajos que odia solo por imagen. Compra lo que no necesita para impresionar. Imita vidas ajenas. Compite con personas que ni siquiera admira. Todo por una idea falsa. Cuando tenga más, voy a estar bien. El estoicismo destruye esa mentira, recordándote que la tranquilidad no nace del exceso. Nace del orden interior. Nace de saber cuánto necesitas realmente. Nace de distinguir entre lo útil y lo superfluo. Nace de poder decir, esto alcanza. Esa frase, en un mundo que te entrena para sentirte incompleto, es revolucionaria. Porque quien necesita menos, teme menos. Y quien teme menos, vive con más dignidad. Trampa mental número 7. Olvidar que tu tiempo es limitado. Esta quizás sea la trampa más grande de todas, porque hace posibles a las demás. Muchas personas viven como si fueran eternas. No lo dicen en voz alta, pero lo demuestran con sus actos. Postergan conversaciones importantes. Aplazan decisiones necesarias. Pierden años en distracciones. Tolera relaciones vacías. Dejan sus proyectos para más adelante. Esperan el momento perfecto, la motivación perfecta, las condiciones perfectas. Y mientras esperan, la vida se va. El estoicismo tiene una relación profunda con la muerte. No porque sea una filosofía oscura, sino porque entiende algo elemental. Recordar la muerte da claridad. Marco Aurelio se repetía que no debía actuar como si fuera a vivir 10.000 años. Séneca escribió páginas enteras sobre cómo la gente protege su dinero, pero desperdicia su tiempo con una facilidad absurda. Y tenía razón. La mayoría cuida mejor su billetera que sus días. Se enfurece si pierde dinero. Pero no reacciona igual cuando pierde meses en hábitos vacíos, personas equivocadas o pensamientos inútiles. ¿Por qué? Porque el tiempo parece abundante, hasta que deja de parecerlo. Y entonces llega el golpe, un cumpleaños, una despedida, una enfermedad, la muerte de alguien cercano, la sensación brutal de que pasaron años y sigues atrapado en lo mismo. Ahí muchos despiertan, pero no todos despiertan a tiempo. El recordatorio estoico de la muerte no busca asustarte, busca ordenarte. Quiere que entiendas que cada día tiene un valor inmenso precisamente porque no se repite. No vas a vivir este día otra vez. No vas a tener esta edad otra vez. No vas a recuperar el tiempo desperdiciado en resentimientos, comparaciones y distracciones sin sentido. Entonces, ¿qué haces con esa verdad? Te vuelves más consciente. Empiezas a elegir mejor. Dejas de discutir por tonterías. Dejas de posponer lo esencial. Dejas de esperar aprobación universal. Dejas de vivir como si siempre hubiera una próxima oportunidad. A veces la hay,
a veces no. Y esa incertidumbre debería hacerte más valiente, no más cobarde. Pero la muerte, vista correctamente, no te paraliza. Te purifica, te obliga a preguntar: ¿estoy viviendo de forma coherente? ¿Estoy entregando mis días a algo que vale? ¿Estoy diciendo lo que necesito decir? ¿Estoy construyendo o solo distrayéndome? La persona que olvida la finitud se dispersa. La persona que la recuerda se concentra. Por eso esta última trampa es tan importante. Porque cuando vives como si el tiempo fuera infinito, desperdicias tu propia existencia. Pero cuando entiendes que no lo es, algo cambia en tu interior. Te vuelves más selectivo, más sobrio, más honesto, más presente. Y esa presencia le da peso a tu vida. Estas son las 7 trampas mentales que arruinan la vida de muchas personas. Esperar que la realidad se acomode a tus deseos. Querer controlar lo que no depende de ti. Vivir buscando aprobación. Creer todo lo que piensas. Huir de la incomodidad. Sentir que nunca es suficiente. Y olvidar que tu tiempo es limitado. Tal vez, mientras escuchabas esto, te reconociste en varias. Eso es normal. Todos caemos en estas trampas. Todos en algún momento nos dejamos arrastrar por la ansiedad, el ego, la comparación, el miedo o la ilusión de control. La diferencia no está en nunca caer. La diferencia está en despertar. El estoicismo no promete una vida sin dolor. No promete que nunca serás herido. No promete éxito garantizado. No promete comodidad. Promete algo más valioso. Promete una mente más fuerte que las circunstancias. Una mente capaz de distinguir entre lo real y lo imaginado. Una mente que no se desordena por cada golpe. Una mente que aprende a obedecer a la razón sin negar la humanidad. Eso es poder. No el poder de dominar a otros. No el poder de impresionar. No el poder de acumular. El poder de gobernarte a ti mismo. Y ese poder cambia tu vida entera. Porque cuando tu mente deja de ser tu enemiga, el mundo deja de parecer una amenaza constante. Siguen existiendo problemas, sí. Siguen existiendo pérdidas, sí. Siguen existiendo días duros, sí. Pero ya no vives a merced de cada cosa que ocurre. Empiezas a caminar con otra postura interior, con más calma, con más orden, con más dignidad, y quizá eso sea lo más revolucionario del estoicismo. Que en un mundo lleno de ruido, ansiedad y dependencia emocional, te recuerda que todavía puedes ser dueño de ti mismo. No mañana. No cuando todo mejore. No cuando todos te entiendan. Ahora. En la forma en que piensas, en la forma en que respondes, en la forma en que eliges. Porque al final, una vida destruida rara vez se arruina de golpe. Se arruina poco a poco, con hábitos mentales equivocados, con ideas no cuestionadas, con miedos obedecidos, con tiempo desperdiciado. Pero también una vida fuerte se construye poco a poco, con atención, con disciplina, con verdad, con práctica diaria. Ese es el camino estoico. No perfecto, no fácil, pero real, y quizá eso sea exactamente lo que necesitas. No más promesas vacías. No más motivación instantánea. No más distracciones elegantes. Sino una verdad simple. Tu paz no depende de que el mundo deje de ser caótico. Depende de que tu mente aprenda a no arrodillarse ante ese caos. Y cuando logras eso, empiezas por fin a vivir de verdad. Si llegaste hasta aquí, quiero que te quedes con una sola idea. Muchas de las batallas que destruyen tu vida no están afuera, están dentro de tu mente. Y el día que aprendes a dominar eso, cambias por completo tu forma de vivir. Si te gustó este contenido, suscríbete, activa la campana y acompáñame en el próximo video. Porque a veces, una sola idea puede cambiarte la vida.